Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es siempre grato podernos reencontrar en la casa de nuestro Dios, poderle alabar, poder escuchar su palabra, y más aún como ya en un momentito más podremos mirar los bautizos de nuestros hermanos y hermanas que tomarán este paso, que en realidad se convierte en su testimonio público de que son salvos, de que son hijos de Dios, de que no lo hacen para salvarse. El sumergirse en las aguas del bautismo está clarísimo que no es para salvarse, es porque ya son salvos. Porque en algún momento de sus vidas les dijeron: Jesús, te recibo como mi Salvador, y hoy lo demuestran con un testimonio público de que son hijos de Dios. Gracias al Señor por sus vidas, por estar aquí esta mañana, porque todo lo que pasa con nuestro Dios, nada de eso es casualidad, sino que todo está sujeto a un plan que Dios determina para su pueblo, para sus hijos. Y como empezaba los dos cultos anteriores, de igual manera quisiera empezar este tercer culto. Es muy conocido, es muy sabido lo que pasó esta semana acá en nuestro país con la decisión de la Corte Constitucional acerca del matrimonio, como lo llaman comúnmente, matrimonio igualitario. Obviamente nosotros como hijos de Dios no podemos ni debemos estar de acuerdo con cosas de ese estilo, porque si nosotros nos remitimos a la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida, nuestra forma de hacer las cosas, el Señor desde un principio, cuando unió a Adán y a Eva, les decía: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y eso es lo que Dios diseñó para la procreación, un hombre y una mujer. Y en realidad, tal y cual inclusive dice nuestra legislación, habla de que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. Pero aún así, hay gente que no le importa respetar ni las leyes humanas, menos la ley de Dios. Nuestro punto de vista y nuestro criterio de defender es yéndonos a la palabra de Dios. No podemos responder las cosas solamente con nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestra idea de pensar que así ha de ser o de pensar que así me imagino, sino en realidad basándonos en la palabra de Dios. Pero más allá de ello, mucho más allá de ello, es que nosotros también entendamos que para poder juzgar a alguien más, poder criticar a alguien más, yo también tengo que estar bien con Dios. No puedo levantar una voz de juzgar a alguien por su inclinación cuando yo en realidad no tengo una vida que le agrada al Señor. Y ante Dios el pecado se vuelve igual. Sea que yo mienta o sea que yo sea homosexual, para Dios el pecado sigue siendo igual, no hay diferencia. El problema está en que nos hemos hecho juzgadores en cierto punto de ciertas personas o de cierto grupo, pero dentro de nuestra casa quizás agredimos a la mujer o tratamos de una forma que no es lógica de hijos hacia padres. Lo que el Señor vino a mostrarnos y lo que el Señor nos dejó es vida eterna, salvación, perdón de pecados. Y más allá de eso es que nosotros también transmitamos al mundo que hay una nueva vida, que hay salvación. Nosotros como iglesia no podemos caer tampoco en los legalismos que muchos han caído en los últimos días, utilizando la misma palabra de Dios para descontextualizar el mensaje bíblico, utilizándolo a la manera y conveniencia de la gente. Como decía el otro día una persona que es miembro de una iglesia, no de acá, él decía que se tomaba el versículo de Hechos que dice que Dios no hace excepción de personas. Él decía: ahí está bien, la palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de personas. Que no se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos un plan de Dios que es muy diferente al plan del ser humano. El plan de Dios es muy distinto y muy diferente a lo que el mundo y la sociedad nos plantea. Y si en realidad la sociedad hoy está denigrada y está cayendo como está cayendo, es por una única razón. Es porque la iglesia está dormida. Y es porque nosotros, que somos los que conocemos y nos pregonamos de decir que conocemos la verdad, estamos callados con esa verdad. Y nos remitimos a centrarnos o a reunirnos dentro de una iglesia, a hablar acá, a conversar, Dios te bendiga, gracias Señor por todo lo que nos das, pero afuera estamos callados. Y afuera no demostramos la vida que Cristo nos ha dado. Y el pequeño problema que la sociedad se degrada cada vez más, está destruyéndose cada vez más, es porque las familias se están destruyendo. La familia se ha convertido o tiene que convertirse en el núcleo de la sociedad
para que a través de familias sanas la sociedad también se sane. Nosotros tenemos acá en la iglesia este lema que hablamos y repetimos muchas veces de familias conforme al corazón de Dios. Pero si el lema o el logo de la iglesia se transmitiera en la realidad, nuestras familias transformarían la sociedad con nuestras mismas actitudes o vida. Todo parte de eso, de que el verdadero pueblo de Dios en realidad empiece a vivir el camino de Dios, de que el verdadero pueblo de Dios empiece a transmitir el mensaje de Dios. Si nosotros hemos dejado la palabra de Dios, ahí está la razón por la que la sociedad está así. Si nosotros nos hemos alejado de la cobertura de la presencia de Dios en nuestros hogares, con nuestros hijos, tenemos la respuesta en la misma sociedad. Ahora nos callamos, nos hemos callado y sobre todo hemos permitido que muchas cosas pasen a partir de que nosotros hemos sido indiferentes a la misma voluntad de Dios. Y cuando nosotros somos indiferentes a la voluntad de Dios, Satanás está ahí listo para tomarse el control de la sociedad como lo está tomando ahora. Así que viene a partir de nosotros, a partir de las familias cristianas, entender que la transformación de la sociedad parte de nuestras mismas casas, de nuestras mismas vidas, sin querernos saltar eso, juzgar al de al lado cuando yo mismo no estoy sano, criticar al de al frente cuando yo mismo no estoy curado. No se trata de eso. Repito, Jesús nos dejó una vida que Él la vivió, no que solamente la habló, la vivió. Y eso es lo que nosotros tenemos como hijos de Dios que hacerlo, vivir una vida que a Dios le agrade, una vida diferente, una vida que solamente con el testimonio la gente diga hay algo que está pasando con los cristianos, y no que solamente digan los cristianos solo juzgan, solo critican, solo hacen tener miedo, sino que digan que el cristiano en realidad transforma la sociedad y transforma vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y a propósito del Día del Padre que estamos ahora celebrando, primero un saludo a los padres que están aquí en la iglesia, y segundo, el tema que trataremos de referente a eso, a los padres, a la verdadera crianza y amonestación que un padre cristiano tiene que tener con su familia, con sus hijos. Hay muchos ejemplos bíblicos que trataremos en la mañana de hoy para, por medio de la palabra de Dios, entender que la crianza bíblica no es algo pasado de moda, no es algo que quedó en la antigüedad, en los abuelos, en los padres, sino que es algo que es de hoy. Es real y tiene que ser real en cada una de las familias. Vamos a orar para poder empezar a ver las citas bíblicas y pedir que el Señor nos dirija y nos dé la sabiduría para poder entender su palabra. Oremos. Bendito Señor, estamos tan gustosos de poder estar en tu presencia, Señor, de poder estar congregados aquí en tu casa, de poder llamarte Padre, Dios mío, con total libertad. Gracias, Señor, eres tan fiel, porque tú permaneces siempre fiel para con nosotros, Dios mío, y sobre todo tu amor es incondicional a pesar de cualquier circunstancia que sea, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, bendice a cada miembro de esta iglesia. Y sobre todo, Padre, danos la sabiduría para comprender tu voluntad, para comprender el llamado que tú nos has hecho como hijos tuyos, Señor. Gracias por Jesús, por su vida y su sacrificio, que al demostrar con hechos reales en su muerte en la cruz, nos ha podido dar la salvación y nos ha entregado la vida eterna que nunca merecíamos, Señor. Santo Espíritu, gracias porque estás aquí en este lugar, porque te mueves con toda tu autoridad, que tú seas dándonos la sabiduría y el discernimiento para comprender tu palabra, y que sobre todo, cada cosa que tú nos quieras hablar, lo apliquemos en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, y quédate aquí en medio nuestro, Dios mío, y que tú seas instruyéndonos en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía hace un rato, ¿no?, que vamos a tratar o a tomar unos ejemplos bíblicos sobre padres cristianos o padres de Dios que tuvieron un buen ejemplo para sus hijos. Vamos al libro del Génesis, del capítulo 24. Génesis 24, versículos 1 al 10. Génesis capítulo 24, vamos a leer los versículos 1 al 10. Génesis 24, del 1 al 10, es decir, la palabra de Dios. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra,
que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo vi, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los ejércitos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de ese mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Muy bien, la lectura está hasta allí. Hay algo que se destaca en estos 10 versículos. No sé si ustedes tomaron atención en la lectura. Hay una frase que se repite 2 veces en 2 diferentes versículos. Está en el versículo 6 y en el versículo 8. Pero miremos el contexto. Abraham, él es nativo o fue nativo de una ciudad que se llama Ur de los Caldeos. Una ciudad muy religiosa y muy dada a la idolatría. Dios le hace un llamado a Abraham, pero no le hace el llamado a Abraham cuando Abraham era jovencito, le hace el llamado a Abraham cuando él tenía 75 años, y a un hombre inclusive de la tercera edad, y le dice: sal de tu tierra, sal de la familia de tu padre y ándate a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham fue obediente a Dios aún sabiendo que ni siquiera sabía el lugar donde iba. Pero Dios le dice algo, le dice: voy a darte una descendencia a ti y a tu mujer. Claro, ponerse a pensar de que le daría una descendencia a un hombre de 75 años es como que un poco absurdo. Pero Abraham escuchó la voz de Dios y él hizo caso a la voz de Dios. Ahora pasa el tiempo. Abraham se adelanta un poco los planes de Dios y empieza a cambiar un poco la historia. 25 años después, Dios se le presenta nuevamente a Abraham y le dice: te voy a dar un hijo. Abraham, ya de 100 años, su mujer de 90. Dios le da un hijo a Abraham. Imaginémonos un poco cómo sería esa escena, ¿no? Un hombre de 100 años y una mujer de 90 con un hijo. Un hijo muy consentido debe haber sido Isaac. Ahora, ¿qué pasa más adelante? Muere Sara. Isaac ya debe tener 40 años. Isaac es una persona adulta. Pero ¿cuál era la preocupación mayor que tenía Abraham en cuanto a su hijo? ¿Qué es lo que más le preocupaba a él? Que él se case quizás con una de las mujeres de su tierra, de Canaán. Es decir, el temor de Abraham referente a su hijo es que ella se case con una mujer idólatra. Y si nos fijamos en los versículos 6 y 8, ¿qué dice allí? Abraham repite la misma frase y le dice: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver, pensemos una cosa. De todos los que estamos aquí en este lugar, que muchos ya hemos recibido a Cristo y somos salvos, y muchos que ya tienen hijos, ¿creerían ustedes que es justo delante de Dios que después de que el Señor nos rescató del pecado y nos sacó de la condenación y nos dio una vida eterna, hoy cada uno de algún hijo vuelva al mundo o vive en el mundo? Y más aún atrás de esto, el papá o la mamá permisiblemente le dejen el mundo. Esa fue la preocupación de Abraham. Por eso repite: hay que guardarnos con los hijos, que ellos vuelvan, que ellos regresen. Ahora hay algo, ¿no? A veces se les llama confianza. Y he escuchado a muchos padres que dicen eso: tengo mucha confianza en mi hijo. Eso es muy cierto y está muy bien que se tenga la confianza en los hijos, está excelente. Pero debemos a veces pensar como fuimos cuando hijos. Y en realidad, cualquiera de nosotros, cuando éramos hijos de casa y le pedíamos permiso a papá o a mamá, varias ocasiones que uno le decía a padre o madre: me voy a tal lado, terminaba yéndose a otro lado.
A veces el papá o la mamá le conoce a un amigo que tiene mucha confianza y le conoce muy bien. Y dice, me voy a ir donde él, estoy tranquilo. Pero se termina yendo con otro amigo. A ver, ¿qué hace el verdadero Padre de Dios en realidad? Un verdadero Padre que es hijo de Dios y busca del Señor. En primer lugar, esta persona está pendiente de sus hijos para que encuentren en algún momento una persona que sea idónea. Y no está pendiente desde los 20, 30 años, está pendiente a partir de que ese niño se engendra en el vientre de su madre. A partir de que la mujer le dice al marido, mi amor, como le diga, estoy embarazada, estoy esperando a un hijo tuyo. A partir de allí el padre y la madre tendrían que estar empezando a orar por ellos. Que Dios les muestre una persona que sea la correcta. Que más que sentarse en una iglesia y calentar un lugar, sea una persona que les estimule espiritualmente para que ellos también crezcan y sirvan espiritualmente. El temor de Abraham fue ese, ¿no? El decir, no quiero que mi hijo se case con las mujeres cananeas, porque yo sé quiénes son ellas, las conozco, la idolatría que ellas tienen, la perversión que ellas tienen. Y si Isaac se casa con una de ellas, quizás la promesa que Dios me dio a mí de él queda anulada, porque ya no se casará con alguien que tenga su convicción, su creencia. Y suele pasar a veces cuando hay una generación que conoce de Dios, quizás no se buscó una persona idónea para sus hijos. Los hijos se casan con gente o con mujeres o con hombres no correctos. Poco a poco se va perdiendo las cosas de Dios. Llegan los nietos ni siquiera se acuerdan que son cristianos. Llegan las futuras generaciones y se acabó todo eso. Pero hay una responsabilidad que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que transmitir eso. El verdadero Padre de Dios, insisto, el verdadero Padre que cree en Dios, procura que sus hijos empiecen a fomentar relaciones espirituales, relaciones que les hagan crecer espiritualmente, no lo contrario. Ahora, ¿cómo se hace esto? Con la oración, les decía. Vemos otro ejemplo. Vámonos a Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículos 1 al 5. ¿Qué es lo que hacía este hombre con sus hijos? Hablando de la oración, Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre temeroso, perfecto y recto delante de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Por qué decía Job? Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Muy bien, saquemos lo que hacía Job. ¿Cada cuánto oraba Job por sus hijos? Todos los días, dice. ¿Pero por qué hacía Job esto? Porque era desocupado, no tenía nada que hacer. Si ustedes miran el relato del texto que acabamos de leer, Job era un hombre muy rico, millonario. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, dice. Así que Job no es que era un desocupado y por eso se daba el lujo de orar por sus hijos. Además, miren cuántos hijos tenía Job. 10 hijos. Pero no es que dice la Biblia que Job oraba por todos sus hijos, dice que oraba por cada uno de ellos. Porque no es lo mismo orar y decir, Dios bendice a mis hijos, que decir, bendice al Pedro, bendice al Juan, bendice a Santiago, etcétera, etcétera. Él tenía 10 hijos. Pero se daba el tiempo de orar por cada uno de ellos, aun cuando Job era un hombre muy ocupado. Aun cuando tenía que administrar mucho ganado y muchas posesiones que él tenía. Él oraba por sus hijos, porque el verdadero padre, el padre cristiano, da tiempo por sus hijos. Ora por sus hijos. Está pendiente de sus hijos. Porque noten algo más aquí en la lectura. Job oraba por sus hijos por una razón. Porque se reunían sus hermanos, sus 10 hijos se reunían entre los hermanos y hermanas y tenían sus reuniones familiares. Job pensaba y diría, quizás como piensan los padres del siglo XXI,
Bueno, pues está con sus amigos, con sus hermanos. No ha de pasar nada, pues son los de añitos. Estaban festejando, hay un cumpleaños del hermano. Está todo bien. No, pues. Es que no se puede pensar que todo está bien. Job aún así sabía que quizás con sus hermanos, como dice aquí, pudo haber bebido, pudieron haber hecho algo, y Job estaba pendiente de ellos. No es que les dejaba nomás con tanta confianza, váyase nomás, mijo. Con quien quiera, siga nomás, viva su vida. Job tenía esto. Se fijaba en que sus hijos, aun cuando salían con sus hermanos, podían cometer alguna infracción, podían haber pecado, y él oraba e intercedía a Dios por ellos. Porque el padre cristiano ora por sus hijos, los santifica y está pendiente de ellos. No les deja una vida libre, que decidan ellos lo que ellos quieran. Ahora entonces, suele pasar. El hijo se acerca al padre. Papá, necesito un consejo, me gusta una compañera del curso. No, mijito, no tengo tiempo, vaya con su mamá. Claro, después vienen las consecuencias y es a caerles con todos los pobres guaguas cuando los padres nunca les escucharon. Ese es el problema que se vive actualmente, que se está viviendo en nuestra sociedad. Que con tal de darles una buena educación, una buena ropa, un buen celular, se piensa que con eso es todo. Pero ¿dónde está la parte afectiva con sus hijos? Esa relación afectiva. Yo he escuchado muchos padres que dicen: yo a mi hijo, a mi hija le voy a dejar, le voy a traer. Excelente. Miren, ustedes han visto en las noticias últimamente cómo está tan común esto, ¿no? Y lastimosamente se llama común, pero está haciéndose común. Que salen las muchachas con sus amigos, supuestamente, y terminan siendo violadas. Salen con sus amigos y no volvieron nunca más a la casa y les encuentran meses después como un cadáver. Los amigos, con tanta confianza que tenían. Por eso repito, un buen padre de Dios, un buen padre cristiano, está pendiente también de sus hijos. No necesariamente darles una confianza que es excesiva, sino estar pendiente de ellos y sobre todo orando por ellos. ¿Qué más hace un padre cristiano? Un padre cristiano es un buen testimonio en su hogar. Vámonos a Josué capítulo 24. Esta es una cita muy conocida que la sabemos todos y la hemos escuchado muchas veces. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Un padre cristiano es un buen testimonio en su hogar. Dice así Josué 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabras de Josué. ¿Cuándo y cómo dijo Josué esto? Ya terminó la conquista de toda la tierra de Canaán. Ya Josué está viviendo sus últimos días. Y en su último discurso Josué se para frente al pueblo de Israel y les dice todo esto. Pero ¿por qué Josué tuvo esa valentía y esa osadía de decir esas palabras ante el pueblo y sobre todo ponerse de referente con su familia? Por una razón. Porque Josué tenía un buen testimonio. Porque Josué, las cosas que Dios le decía, él las hacía. Y fue un testimonio ante la nación de Israel de ser una persona digna del llamado de Dios. Porque imaginémonos esto. ¿Cómo hubiese sido Josué? O más bien, creemos nosotros que Josué hubiera dicho estas palabras si Josué, cuando Dios le llamaba, le decía: es que tienes que luchar contra esta nación? Josué decía: no, Dios, qué pereza, tengo que levantarme muy temprano. No. Capaz que si es más tardecito puedo hacerlo. No hubiese dicho Josué esas palabras. Pero Josué dijo: tenemos que temer a Jehová y tenemos que servirle con integridad. ¿Por qué? Porque Josué diría: porque yo lo estoy haciendo. Y les dijo: yo,
En primer lugar, yo soy el que doy el ejemplo, como padre, como cabeza del hogar. Yo y mi casa estamos sirviendo a Dios, porque les he dado ese ejemplo y estoy muy claro yo de que mi casa está sirviendo a Dios. Porque con ellos, diría Josué, me siento yo como padre, le leo la ley, estamos sentados meditando la palabra de Dios, porque sé que lo hacemos, diría Josué. Ahora, ¿cómo un padre o una madre pueden decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, cuando el padre y la madre nunca se sientan con sus hijos a leer la palabra de Dios? ¿Cómo el padre o la madre pueden decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, cuando los padres llegan solos a la iglesia y los hijos no vienen con ellos? ¿Cómo se puede expresar eso? Entonces ahora decimos, no, es que se quedó en la casa, no sé, durmiendo, haciendo deberes, cualquier cosa le ponemos. Pero no se está trabajando como familia. Y estamos casi individualizándonos. Y el padre dice o la madre dice, con tanto yo estar en la iglesia, tranquilo. Pero no ese es el punto. La reflexión de Josué nos deja esto, que las familias son las que le sirven a Dios. Y como les decía hace un rato, lastimosamente si la sociedad nuestra se está desintegrando, es porque las familias cristianas no están viviendo como familias de Dios. Ese es el problema. El núcleo de la sociedad, que es la familia, se desintegra porque nosotros, que tenemos que integrar a la familia, la estamos desintegrando y cada quien va por su lado. Josué dijo eso porque tenía esa autoridad y porque tenía un testimonio correcto delante de sus hijos. Por eso sí resulta ser medio absurdo a veces que el papá le invita al hijo a ir a la iglesia cuando el papá se quede en la casa. Que el papá le diga, mijito, tenemos que llegar puntuales cuando él llega impuntual. Que el papá le diga, mijito, respeta a las mujeres cuando el papá le agrede a su mamá. Es incongruente en realidad esto. ¿Cómo podemos decir mi casa y yo serviremos a Jehová cuando lo que decimos vivimos de otra forma? Cuando lo que escuchamos jamás lo practicamos y lo que leemos nunca lo vivimos. Uno podrá decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, cuando en realidad vivamos la palabra de Dios. Que no sea solamente un adorno que lo abrimos cada domingo y lo traemos a la iglesia, sino que sea una meditación diaria en nuestras vidas. Y Josué les decía aquí, ¿no? Hay que temer a Jehová y servirle ¿cómo? Con integridad. Esa es la palabra clave en estos dos versículos. La integridad no es levantar manos dentro de la iglesia y cantar y derramar lágrimas. Es portarme bien, hacer lo correcto, aunque nadie me esté viendo. Eso es ser íntegro. Y eso es lo que Dios está buscando. Integridad en su pueblo, en sus hijos. Entonces, el padre cristiano es aquel que da un buen testimonio en su hogar, pero también es el que da un buen ejemplo para sus hijos. Vamos a Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35, vamos a ver los versículos 1 al 9. Jeremías capítulo 35, versículos 1 al 9, dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ven a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, de toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementerio, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y no tener viña, ni heredad, ni cementerio. Muy bien, analicemos el contexto de esta cita. El pueblo de Judá, la nación de Judá, estaba pronta ya a ser llevada cautiva por Babilonia.
Dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén había un desconcierto tan grande que mucha gente que en un tiempo adoraba a Dios se negó y se fue en contra de Dios porque decían, mire lo que nos está pasando. Y en ese momento difícil Dios les llama a Jeremías, le dice, a ver Jeremías, quiero que vayas donde alguien, se llama Hazanías. Él tuvo un antepasado que se llamaba Jonadab. ¿Qué pasó con Jonadab? Vamos a ponerles una pequeña prueba a esta familia, dice Dios. Diles que les vamos a dar a tomar vino, a ver qué responden. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? No podemos hacerlo, ¿por qué? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Por qué no podían ellos hacer eso? Miren el versículo 6 que dice: porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, ni vosotros ni vuestros hijos. Versículo 8: nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días. ¿Quiénes? Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Ese es el ejemplo y el testimonio que debe dar un padre cristiano a sus hijos y a sus descendientes. Que aunque cualquier cosa acontezca, aunque los amigos les seduzcan, aunque las circunstancias del mundo sean difíciles, tengan claro que tuvieron un padre de ejemplo, que les dejó las cosas claras, y ellos recuerden esas palabras de sus padres y digan, no puedo hacerlo porque tuve un padre que en realidad me dio ejemplo, que me dio un testimonio correcto, que él, más que hablarme las cosas, demostró con hechos reales. Porque hay algo en nosotros los hijos, ¿no? A veces los padres nos dicen muchísimas cosas que hagamos, que no las hacemos en realidad, y quedan como que en el aire. Pero hay muchas cosas que vemos a ellos hacer, y las hacemos solo porque les estamos mirando. Los hijos seguimos más el ejemplo de lo que hacen ellos que de lo que nos dicen. Y esto es lo que pasó con esta historia de este hombre Jonadab. Les dejó un ejemplo, pero más que hablarles y decirles, no hagan esto, él no lo hizo con su propia vida. Y pasaron las generaciones y vino este hombre Hazanías y dijo, no podemos hacer esto, porque hemos obedecido a nuestro padre, porque él fue un buen testimonio. Y no solamente los hijos, no, miren lo que dice ese versículo, ni nuestras mujeres, dice él, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, ni nadie, porque a partir de un buen testimonio y un buen ejemplo del padre, el hijo dará un buen testimonio entre su mujer, entre sus hijos, y el siguiente hijo y la siguiente descendencia hará lo mismo. Pero si no hay un buen ejemplo en casa, ¿cómo nosotros podemos exigir a los hijos algo más de lo que nos está dando? ¿Cómo nosotros queremos exigir en ellos algo más de lo que ni siquiera se está haciendo? Esto es muy claro. El verdadero padre cristiano, estábamos diciendo que es un buen testimonio, pero también es un buen ejemplo para sus hijos y su familia. Y sí, por eso a veces los padres tienen miedo de que les pase algo a sus hijos, porque ellos hicieron lo mismo también. La idea es tratar de evitar eso, en realidad dejarles un buen ejemplo y un buen testimonio, para que ellos recuerden años después de decir, sí, por mi padre, por mi madre yo estoy haciendo esto, por mi padre, por mi madre yo tomé un buen camino, una buena decisión, a que se diga lo contrario. Además de eso, el padre cristiano, el verdadero padre cristiano, obedece a la voz de Dios. Vemos el ejemplo de José. Mateo capítulo 1. Y no se trata en realidad de los tiempos, ni se trata de las circunstancias que vivamos, sino más allá de eso se trata de escucharle a Dios mismo. Se trata de que la voz de Dios sea real en nuestras casas. Porque ahora lastimosamente se habla de un tiempo tan avanzado, tan progresista, que no se puede ni siquiera corregir a los hijos, dicen no. Y que se les va a traumar si se les corrige y cuidado les digan algo porque se van a sentir mal el resto de su vida. Y los padres cristianos han adoptado esa psicología perversa del mundo y dicen, no, yo no le puedo decir nada a mi hijo. No le puedo decir nada porque después se me va de la casa, porque después se resiente, porque después no sé cómo, no sé cuánto. Pero repito, esto no se trata de tiempo, se trata de ser un hijo fiel de Dios. ¿Qué hizo José? Capítulo 1 del Evangelio de Mateo, versículos 18 al 25, dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando? Les decía hace un rato que el padre cristiano escucha la voz de Dios más que la voz del mundo. Escucha más la instrucción de Dios que lo que el mundo pueda decirle. Y acá, tranquilamente para José pudo haber cambiado la historia y ser muy distinta. Porque lo que José tenía que hacer según la ley de Moisés era ¿qué cosa? Era ir donde los sacerdotes y decirle: vean, mi mujer está embarazada sin que yo haya tenido nada con ella, así que ella tiene que ser apedreada. Nos relata la Biblia y dice que él era hombre justo, es decir, no buscaba sacar su propio provecho. Y él lo que hizo fue, o más bien lo que pretendía hacer era huir. Se le presenta el ángel de Dios y le dice: José, este niño que está en el vientre de María es producto del Espíritu Santo. Tú tienes que criarle como tu hijo. ¿Cuál fue la respuesta de José? Dice que hizo lo que el ángel le mandó hacer en ese mismo momento. No es que se puso a decir: no me parece conveniente, tú te das cuenta, Dios, que van a decir el resto, es que me van a decir cualquier cosa, que no es hijo mío. José escuchó la voz de Dios. Y en realidad, si el padre cristiano está escuchando primero la voz de Dios que la voz del mundo, la corrección para los hijos va a ser como una corrección de Dios. Si es que el hijo se le pone más bravo al papá y el papá dice: bueno, es que ya no hay cómo decirles nada, está escuchando las filosofías mundanas. No es correcto eso. Hay instrucciones bíblicas de cómo uno tiene que llevar el hogar. Y acá José hizo eso, escuchando lo que Dios le dijo. Saltémonos un poquito más en el mismo libro de Mateo, capítulo 2. ¿Qué más hizo José? Capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice allí: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Muy bien, ¿qué pasó acá? En un principio, cuando Herodes ordena la matanza de los niños, Dios le dice a José: ándate a Egipto. El bebé, la mujer recién dada a luz y las cosas que tenía que llevar a Egipto, un viaje largo. Muere el que quería dar muerte a los niños y le dice Dios: regrésate a Egipto nuevamente, regrésate a Nazaret nuevamente. José, ¿cuál fue la respuesta? Se levantó, tomó al niño, a su madre y regresó a Israel. Escuchó la voz de Dios. No dijo: Dios, ¿qué te pasa? Me haces venir acá, ir tan lejos, tan distante, y ahora me dices que regrese. No, yo me quedo en Egipto. Yo acá ya conseguiste un trabajo, estoy tranquilo. Mira, les tengo con comodidades de mi familia. Allá en Nazaret, si regreso, me voy a morir de hambre, porque tú sabes, allí son muy pobres. Así que yo mejor me quedo acá. No, José escuchó esa voz de Dios. Y miren una cosa: aunque a veces nos parezca extraña, rara, incomprensible, hasta absurda en un cierto punto lo que Dios nos dice, pero si es la voz de Dios, pues hay que hacerlo caso. Porque a veces nosotros pensamos y decimos: no creo que esté bien hacer eso. Capaz que lo que yo hago está mejor. Pero repito, aunque a veces nos parezca medio raro lo que Dios nos diga, pero si es la voz de Dios, no hay que decir por qué, hay que hacerlo nada más. O sea, a Dios no le podemos refutar y decirle: ¿por qué quieres que haga esto? Sino decirle: Señor, como respondió Isaías, aquí estoy. Es más, si es por el beneficio de la casa y es la voz de Dios, mucho mejor todavía que el padre responda como respondió José, decir: lo hago. Porque tú, Dios, sabes qué es lo mejor para mi vida. Tú, Dios, sabes qué es lo mejor para la casa, para el hogar. Dios es el que sabe. Y aunque padre y madre sean muy inteligentes, muy capaces, pero el padre y la madre no saben lo que va a pasar mañana, por más capaces que sean. En cambio, Dios sí conoce eso. Y Dios nos habla de distintas maneras o formas.
Y lo que hizo José fue aquí eso, escuchar esa voz de Dios. Pero ¿qué también hacía José o qué más hacía José? Vámonos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 41. ¿Qué nos dice aquí el Evangelio de Lucas? Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? A ver, Jesús en esta parte, en esta lectura, en esta cita, ya tendría, según se dice comúnmente, unos 12 años. Jesús ya era adolescente. ¿Y qué significa esto de que iban a Jerusalén a la fiesta? Ellos iban al templo a celebrar la Pascua, la fiesta nacional de los judíos, para presentar sacrificios a Dios y para presentar su vida y sus cosas a Dios. Jesús tenía 12 años, insisto. No es que José y María dijeron, bueno, como ya Jesús creció y es grande, dejémoslo nomás en la casa porque el viaje es complicado, cruzar el desierto, se va a cansar el muchacho, mejor dejémoslo en la casa haciendo deberes. No dijeron eso. Lo que José y María dijeron, él tiene que estar en el templo. Y ese es el ejemplo que hay que dejar a los hijos. Es inconcebible que, insisto como decía hace un rato, lleguen padre y madre a la iglesia y sus hijos no estén. O al revés, lleguen los hijos y los padres lleguen después. Entonces, ¿de qué familias conforme al corazón de Dios estamos hablando? Pues la idea es que la familia tiene que trabajar como familia. Porque una familia separada, una familia disgregada, uno por aquí, otro por allá, el otro por acá, es una presa fácil para Satanás. Cuando el hijo está por un lado, el padre por otro y la madre por otro, son muy fáciles para Satanás. Pero si la familia está junta, la familia está dependiente de Dios, tienen esa cobertura del Espíritu Santo. Y acá, José y María en la adolescencia de Jesús no dijeron que se queden nomás en la casa, que pobre guagua está cansado, sino que le seguían y le continuaban llevándole al templo. Un ejemplo que hay que seguir, un ejemplo que está en la Biblia. Pero además de eso, ¿cómo los padres cristianos tienen que ser? ¿Cómo nos imaginamos que el padre cristiano tiene que ser? Regresémonos un poco en Lucas mismo al capítulo 1. Versículos 5 y 6. Mira la descripción que hacen aquí de Zacarías y de Elizabeth. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice allí: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, dice, miren, ambos, no dice solamente el padre o solamente la madre, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice que tanto el padre y la madre tienen que ser los dos justos delante de Dios. Tienen que ser irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué significa esto de irreprensible? Que lo que está escuchando, que lo que está inclusive hasta enseñando a veces, que lo que está leyendo, no solamente quede allí, sino que lo viva, que lo practique y lo demuestre. Que si el padre le dice al hijo, sentémonos a leer la Biblia, el padre lo haga sabiendo que él también lo tiene que hacer y lo tiene que cumplir. Esto es el verdadero testimonio de un padre cristiano, de un padre que quiere que sus hijos sigan sus pisadas y su ejemplo. Porque repito una vez más, nuestra sociedad se destruye cada vez más porque los padres y las madres cristianas están callando y no están corrigiendo a sus hijos, porque les están dejando que vivan como el mundo les deja vivir. Y hay una cosa más además de eso. ¿Por qué los hijos salen a buscar al mundo las cosas? ¿Por qué los hijos salen a buscar en sus amistades respuestas? Es a veces un poco vergonzoso de que lleguen a la iglesia y quizás le busquen al pastor o al que está al frente del ministerio y le digan: quiero que me des un consejo porque con mi padre y mi madre no puedo hablar. Quiero que me des una respuesta porque con mi papá no puedo cruzar estos temas. Quiero que tú me digas de qué se trata esto porque mi papá no me da respuesta. Y asistimos a una iglesia. Entonces, ¿por qué los hijos encuentran respuestas equivocadas? Porque las inquietudes que ellos tienen nunca son resueltas en el hogar. Porque las dudas que ellos tienen, en vez de ser resueltas en la casa, son criticadas o son juzgadas. Y a veces cuando el hijo falla, se equivoca o cae,
Los padres son los primeros en hundirles más. Por eso, miren, la corrección de un padre a su hijo tiene que ser exacta, idéntica, como Dios nos ha corregido a nosotros, como Dios nos ha restaurado a nosotros, como Dios nos ha sanado a nosotros. Que Dios nos vio en el pecado y nos vio caídos en el fango, ¿qué dijo? Te doy la mano y te levanto y te saco porque yo te amo. Esa tiene que ser la corrección del padre al hijo. No decir, eres un no sé cómo, eres un no sé cuánto, te das cuenta cómo decepcionaste la casa, el apellido nuestro, cómo le botaste por el piso. Eso no ayuda a nadie en realidad. Eso es todo lo contrario. Porque imaginémonos si Dios nos hubiera corregido de esa forma a nosotros. En el pecado que cometimos, si Dios nos hubiera juzgado y nos hubiera criticado. Hoy no estábamos aquí. No estábamos aquí. Pero Dios nos prestó algo que no merecíamos, que es su gracia, su amor, y nos rescató. Así mismo tiene que ser el Padre con su Hijo. Con la gracia de Dios. Con esa gracia perfecta del Señor. Y para que los hijos no tengan que buscar afuera un amor, entre comillas, que les están dando afuera, ¿cómo tiene que comportarse el padre con su hija? No decirle, qué fea que estás, te das cuenta. Hubiera querido tener mejor un hijo. No me gustan las niñas. En vez de que les digan eso a sus hijas, díganles que es la niña más linda del mundo, que la aman con toda su vida y que darían su vida por ellas. Ahí es imposible que ellas vayan a buscar un amor afuera. Ahí es imposible que ellos vayan a buscar un cariño afuera, porque tienen el cariño en casa. De igual manera, padres o madres más bien, si quieren que sus hijos tengan ese amor perfecto y también transmitan un amor a sus futuras generaciones, denles un amor de mujer, un amor correcto de una madre que le ama a su hijo incondicionalmente y que quiere que él también ame a su mujer incondicionalmente. No que les hagan machistas, no que les hagan que mi hijo no topa nada en la casa, cuidado que mi hijo no hace nada porque es hombre. No, eso es un error. Sino que demuestren que el hombre también puede hacer las cosas y que no es ningún discapacitado. Por eso tenemos que remitirnos a la palabra de Dios, porque a partir de que dejamos la palabra de Dios empezamos a dejar los preceptos de Dios, y a partir de que dejamos la palabra de Dios empezamos a dejar la corrección de Dios. Por eso son los noviazgos precoces, ¿no? 11, 10 años, 9 años, 12 años ya están de noviazgo, dicen, y los papás se ríen. Vean cómo le ves a la amiguita. No se puede permitir eso en el pueblo de Dios. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Y para evitar que sus niñas salgan a buscar un novio supuesto, llénenles del amor de Dios en la casa. Porque si tu corazón está lleno del amor de Dios, no hará falta que nadie les diga afuera qué bonita que estás, qué linda que estás. Porque estarán llenas del amor de Dios. Y estarán llenas de lo que Dios les ha entregado, más de lo que una persona les puede entregar. Pero eso depende de las casas cristianas en realidad. Pero si los hogares cristianos no dan amor de Dios, cualquier cosa les puede llenar a sus hijos. Y mientras los padres cristianos están quietos sin hacer nada, el mundo les está arrasando a sus hijos. El mundo se está llevando a nuestros hijos. Y después salen las noticias, cosas, y nos asustamos, ¿no? Pero no vemos en nuestra casa. La idea es que nosotros seamos ejemplo para las generaciones que vienen atrás nuestro. Que en realidad, como nuestra iglesia, repito una vez más, habla de familias conforme al corazón de Dios. No solamente sea un lema o un logo bonito, que al pastor se le ocurrió, qué bien, qué inteligente que es el pastor. No, que más allá que la mente del pastor fue un plan de Dios. Más allá que una idea de alguien, es que Dios diseña familias, porque el plan original de Dios son familias. Un hombre, una mujer que procreó un hijo y ese hijo también es criado a la disciplina de Dios. Dios dijo eso en el principio. Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Cualquier cosa que esté lejos de esto se alejó del plan de Dios. Cualquier cosa que dé la contra a eso está lejos del plan de Dios. Y es en las casas que tenemos que defender eso. ¿Dónde más? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que defender esta sociedad que se está perdiendo. Que Dios nos dé la sabiduría, nos dé la comprensión, nos dé las herramientas correctas para guiar a nuestros hijos. Guiar en la amonestación de Dios, siendo ejemplo, siendo testimonio, siendo personas que nos sentemos con ellos y dándoles tiempo para leer la palabra de Dios, para instruirles en la espiritualidad, pero también para darles afectividad, para escucharles. Un ratito nomás hay que escucharles y escuchar qué ellos piensan. Lastimosamente a veces hay padres que ni siquiera saben dónde están los hijos, ni siquiera saben a dónde van, con quién están, ni siquiera saben cuál es el nombre de su mejor amigo. A veces hay padres que ni siquiera saben el número de celular de sus hijos. Es inconcebible eso.
Y después vienen las consecuencias y les juzgan a ellos cuando ellos ni siquiera sabían qué estaban haciendo. Por eso sí hay que dar un poquito de tiempo, un poco más de tiempo, y que el Señor nos dé esa sabiduría suya, esa sabiduría de lo alto, para tratar de la forma correcta y hacer las cosas como Dios quiere. Oremos. Amado Dios, gracias una vez más por tu palabra y por tu fidelidad. Te agradecemos porque siempre tú nos hablas, Dios mío. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, que donde estemos, en lo que hagamos, demostremos una vida que ha cambiado y una vida que es diferente. Y una vida que puede ser transmitida también a quienes no escuchan o quienes no han escuchado tu mensaje, Señor. Que no solamente pensemos que la espiritualidad se gana dentro de la iglesia, sino es afuera, Dios mío. Ayúdanos y danos la fuerza, la sabiduría para poder trabajar en tu obra de la forma correcta, poder ser padres, madres, hijos, conforme a tu corazón, Señor. Bendice esta iglesia una vez más, te pido, por quienes nos congregamos acá, por quienes están al frente de esta congregación, que tú hagas las cosas conforme a tu propósito, Señor, y que siempre en lo que hagamos, tu nombre sea exaltado, Dios mío. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén.